Bueno, buenas tardes. La verdad que es un verdadero gusto participar una vez más del Congreso Internacional de Maíz. Vamos a mostrar dos presentaciones, una focalizada en la problemática de la nutrición de cultivos en Argentina y la otra enfocada en lo que es la parte más biológica de cultivos y con la experiencia de Luis en productos biológicos. Como mostró muy bien Hernán Sainz Rosas en el simposio de fertilizar que se hizo este año, venimos con una condición de deterioro progresivo de la fertilidad química del suelo, con énfasis, como estamos viendo ahora, en el cultivo de fósforo, que tenemos que tratar de revertir, dado que Argentina no tiene fuentes minerales fosfóricas explotables en sus montañas, y somos un país netamente importador de fertilizantes fosforados, y el problema de no tener fósforo es que tenemos la gran dificultad de tener un menor crecimiento de raíces y con ese menor crecimiento de raíces una menor productividad y menor tolerancia a todos los problemas de estrés hídrico que trae aparejado. Diferentes experimentos, como podemos estar viendo en este momento, han mostrado la respuesta al fósforo en función del contenido de fósforo del suelo, y viendo que hay variabilidad, esa variabilidad la marca la distinta oferta hídrica, de modo que en los años más secos la respuesta al agregado de fósforo como fertilizante impacta mucho más en el rendimiento que en los años más húmedos. Entonces, a igualdad de niveles de fósforo del suelo, podemos esperar mayor respuesta cuando falta el agua y una menor respuesta cuando la misma sobra. Y para poder establecer un umbral, uno a través de la teoría económica y teoría de probabilidad, más del 70% de las veces tendríamos una respuesta económicamente significativa cuando el nivel de fósforo del suelo está por debajo de las 18 partes por millón. Y eso es lo que se conoce como fósforo crítico. Tenemos que tener los suelos por encima del fósforo crítico, que en el caso del maíz lo he establecido en 18 partes por millón. Una vez que empezamos a agregar fósforo con distintos criterios de fertilización, la de mínima sería la de suficiencia, que es alcanzar el crítico. Podemos utilizar criterio de reposición, que es poner lo que el cultivo se lleva, o de recuperación, que sería la suma de las otras dos. Podemos empezar a tener este otro problema nutricional, que es la deficiencia de un nutriente clave en el maíz, como es el caso del zinc. El antagonismo por mecanismos de absorción y el antagonismo por procesos biológicos asociados a la micorrización de las raíces es lo que estaría impulsando una mayor deficiencia de zinc en el cultivo, que probablemente sea el más sensible a esta deficiencia nutricional. Vale resaltar que el zinc es un nutriente muy asociado también a la tolerancia al estrés, porque interviene en el metabolismo de enzimas vinculadas al metabolismo del oxígeno, como las peroxidasas. En la medida en que tenemos una deficiencia de zinc, la susceptibilidad fisiológica al estrés aumenta. Si miramos qué ha pasado con la evolución del zinc en los suelos, vemos que estábamos en una condición prístina, que sería el primer mapa, todo verde, con niveles superiores al umbral crítico, y que a partir de ahí venía en una franca disminución la disponibilidad de zinc en los suelos, que según mostró Hernán en los datos recopilados el año pasado, en 2024, se aprecia una tendencia a una leve recuperación y sería el único nutriente que mostró esta tendencia de todos los que él presentó. Quiere decir que empezamos a incorporar zinc en nuestros sistemas de producción. Es un nutriente importante en maíz, es importante en soja, es importante en trigo, es importante en girasol. Y parece ser que logramos que todos los arrancadores vengan con zinc y de a poco empezamos a revertir este proceso de deterioro. Lo que está claro, y que ya lo publicamos hace unos años atrás, es que la respuesta al zinc no depende del rendimiento de los cultivos. No es un nutriente cuya significancia va a aumentar en rendimientos crecientes. Si podemos ver en esta gráfica,
18 toneladas de maíz en el extremo de la derecha tiene un circulito vacío. Quiere decir que no hubo diferencia estadística significativa por el agregado de zinc. Y si vemos el otro extremo, con 4.000 kilos de maíz hay un circulito lleno. Que esté lleno quiere decir que sí hubo diferencia estadística significativa. Es lo que muestra esta gráfica. Y si vemos, la respuesta no marca ninguna tendencia con el nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque la respuesta está dada básicamente por la disponibilidad de zinc en el suelo. En la medida en que tenemos menos de una parte por millón de zinc, la respuesta al zinc en producción va a estar garantizada y por encima de una parte por millón no sería necesaria. Por desgracia, casi ya la mayoría de los suelos de la región pampeana están en valores por debajo del umbral crítico de zinc, razón por la cual hay que ponerlo en todos los fertilizantes arrancadores. Es normal ver al cultivo de maíz con esta clorosis internerval en hojas nuevas, y esto lo que está marcando justamente la deficiencia de zinc. Y es tan importante hacer una nutrición equilibrada porque uno de nuestros principales objetivos es maximizar la eficiencia en el uso del agua y maximizar la eficiencia en el uso del nitrógeno. He estimado que por lo menos usando solamente agua caída como lluvia o como lluvia más riego, tendríamos que tener una eficiencia productiva de 20 kilos de maíz por milímetro que le dimos al cultivo y una eficiencia en el uso del nitrógeno de al menos 20 kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno que ponemos. ¿Qué ocurre en unos suelos que tienen deficiencias de fósforo, de azufre, de zinc, cuando solo ponemos nitrógeno? Si solo fertilizamos con nitrógeno en esos suelos, la eficiencia en el uso del nitrógeno podría ser en promedio de 6 kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno que colocamos. Si agregamos fósforo, la eficiencia puede subir a más del doble, alrededor de 13 kilos de maíz por kilo de nitrógeno, pero si ponemos todos los nutrientes que nos están faltando en el suelo, esa eficiencia se dispara por encima de los 20 kilos por cada kilo de nitrógeno. Y esto es fundamental porque para relaciones de precio adversas, como tuvimos unos años atrás, donde la urea valía $1.000 la tonelada y el maíz $150 la tonelada, la relación de precios es de 14 kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno. Si la eficiencia no es mayor a este número, la fertilización no es rentable. Entonces, ¿cómo hacemos más rentable la fertilización? Con una fertilización equilibrada de acuerdo al análisis del suelo que tengamos y a los modelos de diagnóstico que estén desarrollados. Como tenemos que hacer una nutrición equilibrada, cuando Hernán muestra en el 2018 este mapa, identifica el sur de Córdoba, donde estoy yo trabajando en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como un foco de potencial deficiencia de magnesio, un nutriente que es una base del suelo, fundamental para varios procesos fisiológicos. Cuando miramos la última foto, esa deficiencia de magnesio empieza a crecer en toda la región pampeana, de la mano de deficiencia de calcio y de acidificación de los suelos. Por eso me puse a estudiar y a revisar relaciones de bases en los suelos del sur de Córdoba, que en promedio se los puede apreciar como normales, esta primer columna, pero algunas de esos lotes se corresponden a las últimas dos columnas, donde se aprecia cómo el calcio intercambiable y el magnesio intercambiable pasan a ser deficitarios. En ese contexto podemos ver que el magnesio es fundamental porque es el corazón de la clorofila y la deficiencia de magnesio se le aprecia como una clorosis internerval de las hojas viejas con algunas estrías rojizas. Trabajos internacionales demuestran que además esta deficiencia de magnesio se agrava en temperaturas de alrededor de 35 grados centígrados altamente frecuentes y cada vez más frecuentes en nuestros sistemas de producción de maíz. Y si miramos eso, vemos que el problema está en que se disparan unas enzimas reactivas al oxígeno, que son las famosas enzimas ROS, que son todas enzimas tóxicas para las plantas. Entonces, por eso el deterioro es aún mayor. Estudiando algunos lotes con baja disponibilidad de magnesio, pude encontrar que la respuesta es muy significativa.
sacamos alrededor de 12 quintales más de maíz y que la eficiencia en el uso del fósforo, no se aprecia acá porque está tapado, pero se ve en la última columna cómo se dispara cuando agregamos magnesio a una condición de nutrición que ya habíamos puesto nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. O sea que ya tenemos que estar pensando en 5 nutrientes para maximizar la eficiencia. La buena noticia con el magnesio es que lo podemos poner al boleo presiembra y con esa fertilización es suficiente. El otro problema es que está creciendo la deficiencia de azufre. Si miramos a la izquierda vamos a ver plantas de maíz florecidas mostrando una clorosis significativa en las últimas hojas, mientras que a la derecha tenemos plantas fertilizadas sin deficiencia. Y como este es un nutriente orgánico que viene de la materia orgánica y que cada vez tenemos menos materia orgánica en los suelos, lo que antes saturábamos a 15 kilos de azufre por hectárea, ahora lo estamos saturando a 28 kilos de azufre por hectárea. O sea que la dosis a aplicar, al menos en el cultivo de maíz, tiene que ser superior a 20 kilos de azufre, 20-25 kilos de azufre. ¿Por qué es tan importante poner azufre? Bueno, porque si yo mantengo constante la cantidad de nitrógeno que aplico y voy agregando azufre, pasa lo que se muestra en este gráfico. Aumenta la eficiencia en el uso del nitrógeno. Y lo aumenta de manera altamente significativa, lo cual lleva a pensar de que no tenemos que usar fuentes nitrogenadas sin azufre. Prácticamente en todos los suelos tenemos respuesta al agregado de este nutriente. Por lo tanto, toda refertilización nitrogenada, que vamos a ver es el mejor momento para aplicarlo, tendría que llevar consigo por lo menos 20 kilos de azufre total. El otro problema que se disparó en los últimos años, también como consecuencia de la pérdida de materia orgánica, es la deficiencia de boro. Y publicamos hace un par de años el umbral de boro para maíz, que está en alrededor de 1 parte por millón, igual que el zinc. Muestro ahí una foto que probablemente se asocia a la deficiencia de boro, que es el arrugado tipo cierre relámpago en la mitad de la hoja, y es un nutriente fundamental para algunos procesos metabólicos y sobre todo para el crecimiento de los estigmas, y por eso es importante que lo adicionemos. Estamos encontrando respuesta bastante significativa y sostenida cuando estamos por debajo de 1 parte por millón, y la forma recomendable de aplicar boro es foliar en el estadio de B10 del cultivo de maíz. Tener cuidado que es un nutriente que se puede volver tóxico, por lo tanto no se lo recomienda aplicar como en el arrancador del cultivo. Para abordar la problemática más compleja del cultivo de maíz, que es el manejo del nitrógeno, nutriente que sí es dependiente del rendimiento, muestra un trabajo que ya tiene varios años realizándose en la cátedra, que es la evaluación de la interacción densidad de siembra por fertilización nitrogenada. Lo que nos dan estos experimentos de hacer dosis creciente de nitrógeno con densidad creciente es que lo que se conoce como la densidad óptima de siembra del maíz aumenta a medida que tengamos agua y que vayamos agregando nitrógeno al sistema, como se puede apreciar en esta gráfica tridimensional, y que esa forma de la gráfica tridimensional varía con la oferta hídrica. A medida que tenemos mucha oferta de agua, hay que poner mayor cantidad de plantas, mayor cantidad de nitrógeno para alcanzar rendimientos máximos. Vale destacar que Argentina tiene estancado el rendimiento de maíz desde hace 10 años. No estamos haciendo la máxima eficiencia en el uso de este cultivo. Hoy el doctor Tony Vine estaba sorprendido de que intentáramos sembrar maíz con solo 80 kilos de fertilizante por hectárea de nitrógeno, porque él cree que es una dosis extremadamente baja, algo que es estoy muy de acuerdo con él, pero es la realidad que estamos usando. 80 kilos de nitrógeno por hectárea es una dosis muy baja en el cultivo de maíz y peor si la colocamos a la siembra. Ya vamos a ver por qué. El tema es que a medida que mejora la oferta hídrica, va aumentando el rendimiento y la densidad óptima de siembra, de modo que uno puede linealizar las densidades óptimas y obtener lo que yo le llamo la producción por planta densidad óptima, que es la pendiente de esta gráfica, que solo la modifica la genética.
Hay híbridos de planta más grande que darán una producción por planta mayor e híbridos de planta más pequeña que dan producciones por planta menores. Trabajando conjunto con las empresas, con diferentes ensayos. Acá estoy mostrando la producción por planta que surge de analizar 500 ensayos de interacción nitrógeno por densidad de siembra para un semillero de Argentina, en la cual se aprecia cómo a distintos potenciales de producción, la producción por planta no cambia. ¿Por qué? Porque la producción por planta de densidad óptima sería constante. Estos son datos para otra empresa en la cual muestro 3 híbridos, cada uno proveniente de 15 ensayos, donde está la producción por planta y su desvío, porque el desvío de la producción por planta está directamente relacionado a la plasticidad vegetativa y reproductiva de ese híbrido de maíz. En la medida que un híbrido pueda dar una espiga más grande, más de una espiga o granos más pesados, aumenta la plasticidad reproductiva, entonces aumenta el desvío de esa productividad media. Y eso es un dato importante, sobre todo cuando uno se enfrenta a campañas agrícolas con mayor probabilidad de eventos de sequía, en la cual podríamos bajar la densidad de siembra usada y apoyarnos en esa variabilidad, en esa plasticidad, por el caso de que el pronóstico no haya sido tan certero y tengamos lluvias en el periodo crítico que nos permitan aumentar un poco el rendimiento. De todos modos, ese aumento de rendimiento hay que lograrlo también con un acompañamiento de una mayor fertilización nitrogenada. Este modelo que define un rendimiento lo podemos hacer por ambiente, lo podemos interaccionar con las expectativas climáticas de cada campaña, seleccionando un híbrido con una productividad por planta X, dependiente de la genética, es fácilmente utilizable para resolver densidades óptimas de siembra. Y si estoy hablando de nutrientes, ¿para qué me metí con densidad? Porque esto interacciona con la fertilización nitrogenada. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo quiero que cada planta produzca una cantidad óptima, una buena espiga que no se llena hasta la punta, necesito que cada planta consuma una cantidad constante de agua por planta y seguramente una cantidad constante de nitrógeno por planta. ¿Qué es lo que puede hacer variar esa necesidad de nitrógeno por planta? Principalmente el cultivo antecesor. Hay un efecto de la genética, hay un efecto de que a mayor rendimiento potencial hay que poner más nitrógeno. Ojo con el que hace maíz bajo riego. Las necesidades de nitrógeno para altos rendimientos son incrementalmente superiores, eso lo podemos discutir después, y no habría un efecto de la fecha de siembra sobre la necesidad de nitrógeno por planta. Esto permitiría que uno defina un rendimiento objetivo, elija un material genético, ubique una densidad óptima, a partir del cultivo antecesor, vea cuál es el requerimiento de nitrógeno por planta, vaya al campo, en el momento de 6 hojas del maíz, haga una determinación de nitrógeno de nitratos y el resultado final es poder ajustar densidad y fertilización nitrogenada como indica esta tabla, de modo que uno podría lograr estos niveles de rendimiento con estas densidades y con esos niveles de refertilización con nitrógeno si el suelo aporta lo que está en la columna que dice nitrógeno de nitratos en B6. Esto ayuda a que si uno tiene ambientes dentro de un lote con rendimientos objetivos distintos, eligiendo un material genético, uno pueda resolver qué densidad usa, midiendo nitratos y considerando el antecesor, pueda resolver cuánto nitrógeno aplico. La otra pregunta es, ¿cuándo voy a poner el nitrógeno? Y en esta gráfica que está acá abajo, que ya es como el 10º ensayo que hago ensayos de momentos de aplicación de nitrógeno en dosis creciente en cada momento. Y saco los óptimos económicos por momento. Y con los óptimos económicos y los rendimientos, obtengo lo que se llama la eficiencia en el uso del nitrógeno. Si miran la gráfica, el nitrógeno aplicado a la siembra es significativamente el de menor eficiencia en el uso del nitrógeno.
Por lo tanto, el nitrógeno hay que aplicarlo en estadios más avanzados. Por lo menos llevar la refertilización cuando el maíz tiene 6 hojas totalmente desplegadas, y voy a pedir permiso para pararme, y eso es cuando a mí más o menos el maíz me alcanza a la altura de la rodilla, de mi rodilla. Después cada uno ubíquese donde se encuentre más cómodo. ¿Por qué? Porque la llamarada del crecimiento viene de ahí en adelante, y además los híbridos modernos necesitan poner su mantenimiento de la arquitectura foliar verde durante el llenado de grano. Si yo fertilizo la siembra, es difícil que eso llegue hasta allá. Por eso que hay que atrasar la aplicación del nitrógeno, y por eso pasa esto. Por otro lado, y para ir sintetizando y darle paso a Luis, si uno mira qué es la fertilidad de un suelo, cómo se define un suelo fértil tiene tres lados. Un suelo fértil porque tiene fertilidad física, tiene espacios porosos para que crezcan las raíces y para que infiltre el agua. Un suelo es fértil cuando tiene fertilidad química, cuando tiene los nutrientes que el cultivo necesita. Pero también un suelo es fértil cuando tiene fertilidad biológica, cuando tiene microorganismos encargados de un montón de procesos físico-químicos del suelo indispensables para las plantas, y que las plantas envían señales al suelo para que esos microorganismos reaccionen y viceversa. Y por eso quiero que vean esta última foto. Esta última foto es de este año, campaña 24-25, en la cual usamos una dosis equivalente de fósforo en el cultivo de maíz. Si miran esta foto, la espiga más grande, la raíz más grande y la planta más vigorosa es cuando ese fertilizante que pusimos a la siembra lo acompañamos con productos biológicos. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, que el suelo está perdiendo su fertilidad biológica y por eso tenemos que empezar a recuperarlo. Gracias por la atención y quiero dar paso a Luis, que es nuestro principal orador. Vos tenés el micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, un gran placer estar aquí con vos y primeramente junto con Gabriel quiero agradecer la invitación que yo estoy aquí. Por eso me permita hacer un portuñol para vos, creo que va a ser mejor para vos entenderme y hablar un poco sobre el tema que nosotros estamos a trabajar en Brasil. Yo vivo al sur de Brasil, estoy en Rio Grande do Sul. Entonces nosotros somos gauchos también, como nosotros le llamamos allá, y nosotros tenemos muchas cosas muy parecidas con algunas situaciones de Argentina. Bueno, yo me gustaría hacer algunas presentaciones. Antes de hablar un poco más sobre nutrición, creo que sea importante yo poner para vos o que estamos haciendo en Brasil sobre el cultivo de maíz y que hoy Brasil está muy adelantado con algunas cosas. Ese es nuestro centro de investigación que está en Passo Fundo, al norte de Rio Grande do Sul, donde estamos a 700 metros de altitud y que podemos hacer los más variables cultivos de granos, solo no hacemos con arroz. Y entonces allá nosotros tenemos heladas, tenemos frío en invierno y es una región que en los últimos años estamos teniendo muchos problemas con sequía. En los últimos 6 años, 4 de las campañas nosotros tuvimos pérdidas debido a sequía. Eso no es común para nosotros allá, pero 20% de las campañas tenemos ese problema. Eso está haciendo con que el productor hace un repense sobre o qué hacer y principalmente cómo va a tener el costo y la probabilidad que tiene de productividad. Entonces, la parte de nutrición es la parte que tiene el mayor costo para nosotros y por eso también nosotros estamos a pensar mucho cómo hacer la nutrición de maíz, de soja, entre otros. Me gustaría poner algunos puntos, por curiosidad creo, para vos.
cómo es la situación de producción de maíz en Brasil. Hoy Brasil tiene 11% de la producción de maíz. Una curiosidad, Gabriel, que yo cuando salí de la facultad en el año 2000, Brasil era un importador de maíz. Importaba 1 hasta 2 millones de toneladas al año y hoy es un gran exportador. Junto con Argentina estamos poniendo ese maíz para el resto del mundo, ¿no? Es maíz, si me permite aquí, vamos a testear soja, el número 1 de producción en Brasil hoy. Son 165 millones de toneladas la producción de esta campaña. Y abajo está maíz. Aquí es el planeamiento de gobierno, 131 millones de toneladas, pero hay consultorías que ponen este año, que está todavía en cosecha, 135 millones de toneladas. Después vienen otros granos que son importantes. Nosotros estamos a tener un acréscimo de la producción año por año, y va a bater el récord de producción. El récord que tuvimos fue 2 años atrás, 131 millones de toneladas. Creo que este año se pasa de 135 millones de toneladas. ¿Y dónde se va esta producción? ¿Dónde se está a producir? La mayor parte está a ser producida y el aumento de la producción está aquí al centro del Brasil. Nosotros llamamos de centro-oeste o la parte de cerrado que Brasil tiene, donde se creció mucho la soja las últimas décadas, no solo los últimos años, y ahora necesitamos pagar la cuenta. Solo soja no paga la cuenta, necesitamos tener un segundo cultivo, y eso hace más de 20 años que se empezó a hacer una segunda safra, principalmente en esa región, y maíz se empezó así. Para tener un poco de idea, 25 años atrás se pensaba si era posible producir 3.000 kilos de soja con una soja tardía allá, o empezar con una soja temprana que se producía 2.000 kilos, 2.200 kilos, y después poner maíz a producir 4.000 kilos, 5.000 kilos. Teníamos dos sistemas de manejo. Y esto, si con inversiones, los productores poniendo plata también, hoy cambió mucho eso. Hay una región en Mato Grosso que no se habla más si hace un cultivo solo o va a tener los 2 cultivos. Se hace 2 cultivos siempre. ¿Por qué? Hoy tenemos soja a producir en un productor 4.000, 4.500 kilos por hectárea, más un maíz que está a producir entre 10 y 12.000 kilos por hectárea en la misma área. Entonces, esa es una revolución que aconteció, y por esa la producción, por ese aumento de la producción, se necesita poner el mercado, y hoy está aumentando mucho las usinas de producción de etanol de maíz. Serán en 2025 por medio de 23 millones de toneladas de maíz solo para producción de etanol. Eso no existía hace menos de 10 años. Entonces eso es una producción y hay una estimativa muy fuerte. Esos son datos actualizados hace 15 días que fueron presentados por Cogo en un congreso de ANDAF en São Paulo, que muestra que los próximos 5 años Brasil puede entonces salir de 130 y picos millones de toneladas, ir para casi 200 millones de toneladas en menos de 10 años. Entonces eso es un punto que yo quiero poner aquí, porque hay distinción de la nutrición de la planta también. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en centro-oeste y que ponemos maíz después de la soja, tenemos un punto muy importante, que es la fecha de siembra. La fecha de siembra es muy importante porque allá se ceja la lluvia, pero no se sabe cuál día. Cuando nosotros saberemos el WhatsApp de San Pedro, eso va a ser mejor. Nosotros no tenemos ese, que es la pregunta del billón.
no es millón. Entonces, el tema del clima es muy importante. Por ejemplo, el año pasado, Mato Grosso, la mayor parte, desde 6 de abril, cerró la lluvia. Y todo el maíz que tenía para producir, para llenado de grano, redució, la producción fuera menor, como estaba antes. Este año, la lluvia se permaneció hasta empezando mayo, la mayor parte de Brasil, y algunos estados, algunas provincias, como Mato Grosso del Sur, Paraná, llevaron la lluvia, tuvieron la lluvia hasta junio. Entonces, por eso que este año es una superproducción y este es el tema principal de cuándo que va a cerrar la lluvia. Entonces, el productor cuando tiene una fecha más temprana, hace una inversión mayor en la adubación, en la fertilización. Cuando la fecha se queda más tarde, disminuye la fertilización por riesgo que tiene por el tema de lluvias. Al sur de Brasil, aquí estamos, yo estoy aquí, bien un poco al norte de Rio Grande do Sul. Al sur nosotros no tenemos dos cultivos como cerrado. Cerrado es soya, después maíz. Al sur nosotros tenemos la frontera con Argentina, tenemos maíz, que es la primera zafra, y después soja. Esta es pequeña producción, 300, 400 mil hectáreas, dependiendo del año. Solo Rio Grande do Sul tiene 7 millones de hectáreas de soja. Y maíz se queda 700 mil hectáreas. Entonces, la maíz es importante para la primera zafra y que nosotros estamos a implantar ahora, agosto, septiembre, empezando octubre, cuando tenemos una altitud mayor, hasta 1000 metros de altitud. Bueno, ese es un punto importante, porque quien hace la siembra de maíz ahora en septiembre, con frío, para arriscar una soya después, está abajo de la irrigación. Entonces necesita poner agua, porque al final de año tenemos siempre, pero no sabemos cuándo, una sequía que puede ser 15 días, 20, 30 días. Y otro punto, además de la falta de la lluvia, tenemos entonces una temperatura muy alta, y esa temperatura muy alta tenemos mucha seca. Entonces, ese es un punto muy importante, la parte nutricional. ¿Qué nosotros al sur de Brasil estamos a procurar? Tenemos productores que llegaron a eso, 18.000 kilos por hectárea. Eso está abajo de irrigación, tiene una buena fertilización y siembra temprana. Ese es el punto principal. Después yo voy a mostrar algunos resultados que nosotros no estamos consiguiendo eso fuera de la irrigación. Fuera de la irrigación, los últimos años tuvimos entre 6 y 8 mil kilos por hectárea, ¿no? Pero la situación que nosotros buscamos en maíz es una uniformidad. Cuanto mayor la uniformidad, mejor la situación de producción. Sea la uniformidad de distancia entre plantas, la distancia que hay de la espiga para el suelo. Entonces, ese es un punto muy importante que nosotros miramos. Y dentro de ese objetivo que nosotros tenemos, creo que por una buena formación de la planta, necesitamos algunos puntos que son más importantes. Esos importantes puntos están ligados no con un componente de rendimiento, pero la formación que la planta tiene. Y de ese punto, la formación de raíces es un punto muy importante, y también el diámetro del colmo. Porque ¿dónde se va a quedar el almacén de los nutrientes durante la parte vegetativa hasta empezar la formación del grano? Se va a quedar en tallo. Entonces, el tallo, nosotros tenemos una necesidad de poner esos nutrientes en mayor cantidad. Ya voy a mostrar dónde se quedan entonces los nutrientes. Y nosotros estamos a mirar que el camino para buscar entonces la mayor productividad se queda por el perfil de suelo. Nosotros le llamamos de perfil de suelo una
profundidad entre 20 hasta 40 centímetros de profundidad, donde nessa profundidad necesitamos tener un mayor equilibrio nutricional, mayor equilibrio de disponibilidad de nutrientes, que yo voy a mostrar para vos. La población de plantas está muy discutido. Gabriel, hablaste muy bien también sobre la plasticidad que el maíz tiene. Y la plasticidad, tenemos plasticidad de un único híbrido, una distancia de 100 kilómetros, una plasticidad distinta. Entonces, la plasticidad, no podemos tener una receita cualquier de bolo, para nosotros receita de bolo. No, hacer una receita para mí, eso no está más la profesionalización del productor que está a producir. No me gusta tener una regla de una cantidad de nutrientes solo para cualquier tipo de situación. Nosotros necesitamos, por los datos que Gabriel ya mostraste aquí, nosotros tenemos una plasticidad también de necesidad de nutrientes. Entonces, debemos sacar la regla e mirar o que realmente está a necessitar o cultivo. Por isso, a nutrição e a sanidade são dois pontos muito importantes. Eu não quero levar muito mais tempo, e está muito claro sobre os pontos de vista de los componentes del rendimento, que a população de plantas é importante, a quantidade de líneas en la espiga es importante, la cantidad de granos para cada línea, a cantidad que tiene, entonces, el tamaño que va a tener de espiga y el peso de grano. Son 5 puntos que son los componentes de rendimiento que nosotros debemos mirar un poco y ver que tenemos 2 puntos que son los más importantes e que nós devemos mirar um pouco mais, que é principalmente o número de fileiras, número de linhas e número de granos. Esses 2 pontos são muito importantes também. Nós temos o peso de grano, que é muito importante, pero os 2 pontos dependem muito da parte climática e genética também. Bueno, aqui há outro ponto importante. Nós em Brasil temos um ponto que é importante, que nós temos momentos de lluvia muito alto. Por isso, nós não temos uma quantidade de nitrógeno ideal para poner nitrógeno em la planta. Eu explico. O último final de semana, Gabriel, tuvimos em Rio Grande do Sul, cidades que tiveram 20 milímetros de lluvia, e outras cidades que tiveram 200 milímetros de lluvia em 2 dias. Então, nós não sabemos quando vamos ter lluvia e qual a quantidade de lluvia. São Pedro, por isso necessitamos de WhatsApp de São Pedro, não? Porque se nós não sabemos, os meteorólogos não falam a quantidade exata, nós estamos tendo pérdida. Agora, tuvimos pérdida de nitrógeno que fora passado em trigo, porque estamos em trigo e campanha de trigo allá. Então, isso é uma pérdida que nós necessitamos poner novamente por esse tema. E este tema, a necessidade, é muito importante. E eu vou fazer a mesma situação, firmar suas palavras, Gabriel, por el tema de nitrógeno mais adelante. O problema muito forte para nós é operacional. Em Brasil é operacional. A única forma que nós temos é poner avião, e avião é qualquer lugar e tem custo para isso. Então, esse é um problema operacional. Nós estamos a mirar isto mesmo, a necessidade que temos de nitrógeno mais adelante, pero não conseguimos operacionalizar isso para sacar, então, uma produtividade maior. Outro ponto. Quando que vamos ter, então, a aplicação? Nós estamos a aplicar muito em sequência, mais vezes, porque se nós temos mais lluvia, perdemos mais. Então, esse é um tema importante para nós. Isso aqui só para mostrar, esse é um trabalho feito esse ano, onde sacamos as hojas
Y es interesante cuánto las hojas de arriba de la espiga son importantes. Nosotros, sacando todas las hojas, una pérdida de hasta 93%, pero cuando nosotros sacamos todas las hojas abajo de la espiga, una pérdida de solo 3%. Eso es interesante porque muestra o cuánto la planta a partir de la floración necesita un motor, que es la fotosíntesis, para hacer la energía que la planta necesita, no solo para absorber más los nutrientes, pero para cambiar aquel nutriente que está en tallo y poner eso en grano. Y eso es posible solo con ese motor que está arriba. Y este motor que está arriba depende un poco del clima, obviamente, ¿no? Yo no voy a poner todos los puntos, pero directamente el suelo nosotros estamos a mirar cuáles son los parámetros que nosotros estamos a trabajar. Mucho en función del cambio del SIC. Entonces el SIC para nosotros es el punto más importante. No es más importante pH, porque nosotros estamos a poner calcio, magnesio, y necesitamos entonces hacer un perfil con un equilibrio de esas bases, donde nosotros procuramos tener un poco más de 50% de la psique con calcio, entre 13, 18, 20% de magnesio, entre 3 y 5% de potasio. La base es que nosotros estamos a poner, tener un suelo más equilibrado. Y a partir de eso, nosotros podemos hablar de los teores ideales que nosotros tenemos de los nutrientes en suelo. Para calcio, magnesio y potasio, para psique, pH 7, el total. Para fósforo, que está pequeño, se puede ver, nosotros estamos a trabajar con tres puntos. No solo con la cantidad de fósforo en suelo, porque nosotros en Brasil trabajamos mucho con Melish, el método de Melish. Pero Melish está muy parecido con lo que vos tienen, 18 también, nosotros procuramos tener más que 18. El segundo parámetro para fósforo es por resina, nosotros estamos a trabajar punto crítico acima de 40 de resina. ¿Por qué 40? Porque en Brasil tiene metodologías distintas, no hay una regla para todos, y con distintas resinas también. Entonces estamos poniendo una regla un poco mayor. Y el tercer punto, nosotros estamos a trabajar con la parte biológica. Nosotros estamos a trabajar con un parámetro que es una enzima bioindicadora, que es fosfatase ácida. Entonces, cuando nosotros tenemos arriba de 1150 miligramos de P-nitrofenol por kilo de suelo, también está alto. Entonces, cuando nosotros tenemos esos 3 puntos altos, nosotros ponemos la mitad de la cantidad de fósforo. No fósforo cero. Yo me sigo con Gabriel, con los trabajos que mostraste. Nosotros combinamos pocas cosas, pero eso no combinamos, ¿no, Gabriel? Pero yo sigo con todo eso. Yo tengo en mi estación experimental, mi centro experimental, fósforo hasta 100 miligramos por kilo de suelo en MLG. Bueno, es muy alto para nosotros. Si yo estoy a hablar que 18 es el punto crítico, entonces 100 es muy alto. Y yo estoy teniendo aumento de rendimiento de grano con adubación, con la fertilización con fósforo. Entonces, necesitamos saber cuánto. Cuando yo estoy con todos los 3 bajos, nosotros estamos a poner entre 10 y 12 kilos de fósforo por tonelada de grano potencial de producción. Esa es la cantidad. Cuando tengo los 3 bajos. Cuando tengo los 3 altos, la mitad de esa cantidad. Entonces se queda 5 o 6 kilos por tonelada de grano de P2 o 5. Esa es la situación. Enxofre, azufre. Azufre nosotros estamos a poner más que 15 miligramos por kilo de suelo como bueno. Pero no solo para maíz, por el tema de soja.
porque soja tiene una necesidad mayor, entonces la cantidad. La cantidad que nosotros estamos poniendo de azufre en maíz es muy parecido con su resultado, Gabriel. Nosotros trabajamos con 2.5 kilos por tonelada de potencial de grano. Entonces, yo estaba a hacer el cálculo, para 12 toneladas es casi el mismo. Entonces, están parecidos los resultados, ¿no? Nitrógeno, yo no estoy a trabajar con parámetro de suelo, pero nosotros trabajamos 1 kilo de nitrógeno para cada 60 kilos de grano potencial. Ese es el número que nosotros estamos a trabajar. Y que tiene un resultado muy importante para eso. Ese es mi parámetro que yo estoy a trabajar. Entonces, sin necesitar la cantidad que tiene el suelo. Nuevamente, por el tema climático. Bueno, la parte de micronutrientes, creo que es importante poner boro acima de 1, que está también listo para eso. Molibdenio, arriba de 1 miligramo también por kilo. Para nosotros, molibdenio es más importante en Brasil por el tema de nitrógeno. Si nitrógeno es absorbido por nitrato y la parte de amonio, amonio se produce aminoácido rápidamente, pero nitrato es tóxico en las raíces. Y para, entonces, cambiar esta situación de nitrógeno, nitrato para nitrito, necesita molibdenio. Entonces, suelos más calientes, al norte de Argentina, creo que es más interesante, más frío, sin necesidad de molibdenio. Manganeso y zinc, nosotros estamos con una cantidad mayor, arriba de 5 miligramos. Este es Melich también. Este es Melich. Sí. TPA. Son parecidos, perfecto. Entonces, manganeso y zinc, arriba de 5 miligramos, y cobre arriba de 3 miligramos. Esos son los últimos trabajos que nosotros hicimos los últimos años, y se quedaron mucho con la parte de, estos son cálculos de uptake, de la absorción y asimilación de los nutrientes que nosotros tenemos. Entonces, la cantidad de extracción, exportación, y nosotros hicimos en los últimos años una nueva metodología para ver si la planta está a conseguir absorber los nutrientes. Que no es agarrar solo la hoja, la parte al contrario de la espiga y abajo de la espiga, pero en cualquier de los momentos de la planta, sacar todas las hojas, llevar al laboratorio, ver los resultados, y nosotros tenemos esos números tanto para macronutrientes como para micronutrientes, para mirar si eso es una posibilidad importante. Eso es la misma metodología que la Universidad de Illinois tiene, fuera publicado. Nosotros llevamos para Brasil, y son media de 4 años en 8 locales distintos. Es una mediana para todo. Bueno, y la parte de microbiología, ya hablé de más, ¿no? Yo quería hablar un poco sobre fertilizantes organominerales de buena calidad. ¿Qué es buena calidad? Aquel que la materia orgánica protege los nutrientes y tenga el NPK, el grano. Esa es la buena calidad. Nosotros tuvimos buenos resultados los últimos 15 años que tenemos trabajado, principalmente con aumento de la parte biológica. Entonces, las tres enzimas bioindicadoras, beta-glicosidase, fosfatase ácida y ariosulfatase, cuando nosotros trabajamos con organomineral, tenemos de 25 hasta 36% más la parte de actividad microbiológica que comparado con la fertilización mineral. Entonces, si hoy estamos a hablar de agricultura regenerativa, y eso me gusta mucho porque yo soy hijo del plantio directo, de la siembra directa, que para mí la evolución para agricultura regenerativa, un poco más Nutella para muchos, pero es el camino para eso. Yo creo que nosotros podemos tener una calidad y con parámetros importantes un aumento para eso.
La parte microbiológica, yo quería hablar de 2 puntos, la parte de nutrición, el punto de Azospirillum brasilense, que nosotros estamos a trabajar mucho con maíz, principalmente donde estamos a sembrar maíz con la temperatura arriba de 18 grados centígrados, porque ela necesita tener una temperatura maior, estamos tendo um bom resultado. E outro é com Praestia megatherium, antigo Bacillus megatherium, que é um solubilizador de fósforo. Nós temos buenos resultados, também maíz, soja, com rindes de 3, 5 sacos para nós. Estamos a falar de 300, 350 quilos a mais de produtividade, quando nós temos baixo fósforo. Outro ponto, os bioestimulantes, principalmente a partir de extrato de algas, em tratamento de semilla, estamos tendo buenos resultados com rindes superiores, quase 10, 12, hasta 15% de incremento de produtividade, e uso, então, da parte de ácidos húmicos, no suelo, com algumas situações de incremento de produtividade, principalmente depois de uma sequia maior. Então, esses são os resultados importantes que, quando nós linkamos as tecnologias, podemos ter resultado maior. Obrigado pela atenção, graças por la atenção, creio que as perguntas vão ser importantes. Hola. Bueno, nos quedan unos minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para Luis. Esto último que mostraste del efecto de la incorporación de productos biológicos en combinación con los fertilizantes. ¿Estás viendo hoy más efecto que hace 10, 15 años atrás? Sí. Y si es así, ¿el suelo se está muriendo, como dice Amado? Yo no sé si están a morir o se están a cambiar por nuestro manejo. En Brasil nosotros tenemos una situación que, mismo que nosotros tenemos siembra directa hace, bueno, mi papá hace charla sobre siembra directa desde los años 70, 76, mi papá. Brasil cambió mucho, principalmente al sur de Brasil, cambió entre 92 y 94, cambió todo. Al centro de Brasil es que cambió los años 2000. Entonces, hace 20 para 25 años, por al menos, que nosotros estamos con siembra directa prácticamente la mayor parte. La siembra directa tiene algunas particularidades. Una de ellas es que nosotros necesitamos mucho en Brasil poner calcário para aumentar el calcio, magnesio en suelo. Y cuando nosotros tenemos un suelo más pesado, con más arcilla, nosotros tenemos un problema que no tiene como descer el calcio, magnesio. Entonces se queda mucho la parte más superficial del suelo, que muchas veces la camada de 5 centímetros estamos arriba de 7 de pH, para tener una idea, 7.5 hasta. Y con eso nosotros estamos cambiando mucho las especies de microorganismos. Otro tema muy importante es que el pasado, nosotros en soja, nosotros estábamos a producir 3.000 kilos por hectárea y producíamos poco más de 3.000 kilos de palha, de materia seca. Hoy nosotros estamos a producir 4, 5, 6 toneladas de grano con la misma cantidad de palha también, ¿no? Queda menos alimento para los microorganismos. Y maíz, nosotros estamos a aumentar la productividad. Entonces, donde tenemos el sistema, está mejorando todo. Pero nosotros estamos a ver que cuanto más tiempo el sistema se queda, maíz, soja, mismo que sea maíz, soja o soja, maíz, los micronutrientes van a ser alimentados por dos cultivos solo. Tienen entonces, solamente un pan y un chorizo arriba de la mesa. Así es una selección natural. Claro. ¿No? Entonces, creo que ese es un punto importante, que es nuestro sistema que va a se quedar
¿no? Sin no tener cobertura verde, no tener una planta distinta de eso, nosotros vamos siempre a tener problemas. Y hoy nosotros tenemos problemas no solo de disminuir la parte de microorganismos benéficos, pero aumentar también de los maléficos. Los patógenos, claro. Los patógenos. Eso es un problema muy fuerte que hoy tenemos en Brasil, sea nemátodos, sea hongos y muchos problemas de bacterias también. Un resultado que mostraste y que a mí también me está pasando, que es cuando uno pone ácidos húmicos en el fondo del surco, impacta en la raíz de igual manera que la que mostraste vos. Y en realidad uno pone poca materia orgánica, casi insignificante. La pregunta es, ¿eso genera un cambio en la actividad microbiana que impulsa que la raíz cambie así? ¿O cuál es tu hipótesis? Nosotros vemos dos cosas. Uno es de esa parte microbiológica en surco, que nosotros estamos mejorando, sí. Por eso nosotros tenemos más resultados también cuando ponemos microorganismos con la parte de ácidos orgánicos en conjunto. Claro. Solo para tener un número, es soja, pero es posible. Conseguimos hasta 70% de aprovechamiento de fósforo con estas dos situaciones. Combinaciones. Combinación, microorganismo y ácidos húmicos. Bueno, otro punto es importante que los ácidos húmicos que tienen cadenas pequeñas, que son ácidos fúlvicos, ¿no? Entonces ese es posible la planta absorber. Esa absorción la planta quiebra y produce algunas hormonas, principalmente auxinas. Ah, claro. Y las auxinas, entonces hay un aumento de formación, de crecimiento. Nosotros cuando vamos a mirar el mundo, es un punto muy interesante que los italianos, los españoles trabajaron mucho eso para la producción. Y tienen trabajos hechos por los rusos, que es un problema nosotros hablamos ruso, entonces es poca cosa que está trasladada. Entonces, aquilo que nosotros conseguimos saber tiene muchos resultados muy positivos con esta situación de mejoría por ese tema. Que es mucho en función también de azospirilo, de la producción de auxina, mucho más que fósforo que está a disponibilizar y nitrógeno que está a sacar, claro. Porque produce un aminoácido que es triptofano. Triptofano absorbido por la planta, teniendo zinc, se transforma en auxina y produce más raíces. Por eso, el zinc creo, hasta algunos años que se pasó, el número 1 para nosotros era boro de microelemento. Después, molibdenio en maíz. Y ahora zinc. Y después zinc. Yo creo que con pasar del tiempo, con el aumento del pH que nosotros estamos teniendo en la superficie, el zinc va a ser quedar el primer por ese tema. Claro. Vale aclarar que en la medida que el pH baja, que nos vamos hacia un suelo cada vez más ácido, la biodisponibilidad del zinc aumenta. Por lo tanto, si uno va en el sentido contrario, va aumentando la falta de ese nutriente, que es fundamental en el cultivo de maíz. ¿Querés agregar algo más? Si me permite, yo quiero hablar un punto, ya que nosotros tenemos poco tiempo para hablar, tiene tanta cosa para hablar. Es un otro punto que nosotros, en los últimos años, todo el mundo teve algún problema de chicharrita. Sí. Sí, Brasil nosotros también tuvimos un poco antes, al sur poco antes, al norte hace mucho tiempo. Bahía, Mato Grosso, hace 15 años que tiene ese problema. Nosotros empezamos 2020, 2021 para más. Un punto que nosotros estamos a mirar es que cuando nosotros trabajamos con zinc, con manganeso y con cobre, nosotros estamos consiguiendo con cantidad alta hasta 80% menos síntomas de enfezamiento, que es el problema principal, no es la chicharrita, pero la falsa bacteria que se pasa, y ese enfezamiento entonces conseguimos hasta 80% de reducción con la parte de nutrición, principalmente con esos tres nutrientes. Una buena formación de la pared celular, la formación vascular, eso hace con que entonces la planta tiene una fortaleza mayor. Y trasloca mejor trasloca todas las partes fitoasimilados. El año pasado, cuando hubo mucha chicharrita en Argentina, algunos lotes bien fertilizados se destacaban que tenían menor pérdida de rendimiento que los otros. Creo que nos estás por echar, ¿o tenemos tiempo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí.
Ahí vamos. ¿Escuchaste? El Sí, uso sí. de bioestimulantes para condiciones de estrés. Bueno, nosotros tenemos experiencia hace más de 20 años. Nosotros empezamos en el año 2000, 2000 y pico, con algunos estimulantes. Fomos a estudiar mucho a partir de 2006, 2007, en Brasil, muchas empresas que se quedaron en Brasil nos procuraban y trabajamos mucho con aminoácidos, ácidos orgánicos. Bueno, la situación que hoy tenemos, yo creo que bioestimulantes es un grupo muy largo, que hoy está teniendo una legalidad en Unión Europea, Estados Unidos. Ahora vamos a tener entonces una situación de credibilidad para todo. Y yo estoy a trabajar mucho con extracto de algas. Pero extracto de algas no es cualquier una, depende de la especie. Hoy tenemos dos, las mayores producción, es Ascophyllum nodosum, que está al norte de Océano Atlántico, y también hay una otra especie que se queda más en trópicos. Esses dos son, a Ecklonia máxima, son dos especies que más se trabajan. Mais importante que especie es saber cómo es el proceso de producción. Porque el primer proceso se queda con la aplicación de un hidróxido para quebrar, pero es importante hacer un trabajo enzimático para liberar las sustancias activas. Entonces, por eso la legalización que está teniendo en la Europa necesita tener 3 sustancias que necesita tener el mínimo. Por ejemplo, ácido algínico es un importante activo para aumentar la resistencia de la planta contra las enfermedades. Entonces, hay un punto importante. Extracto de algas, nosotros estamos a poner una parte en tratamiento de semilla, pero la cantidad se pone pequeña, se queda un periodo muy corto. Después nosotros estamos a aplicar en B4, B6, y es posible hacer alguna cosa en B6, B8. Por eso yo acompaño también esa cuestión. El tema de la aplicación es importante, ¿no? Entonces son algunos momentos que son importantes para nosotros. Formarmos raíces y formar un tallo con diámetro mayor. Esos son 2 puntos que nosotros estamos a trabajar, principalmente con ese tipo de bioestimulante. Permitime agregar que está bastante validado que muchos bioestimulantes ayudan contra el estrés. Lo que hace falta comprender con mayor claridad, como está diciendo Luis, es que algunos previenen el estrés, entonces lo tenemos que aplicar antes de que el estrés ocurra. Sí. Otros mitigan el daño durante el estrés y hay que aplicarlos ahí. Y otros tratan de remediar el daño causado del estrés y hay que aplicarlos en ese momento, que es posterior. Entonces, hasta que no tengamos una claridad y cada empresa con su producto indique con claridad en qué momento hay que aplicarlo, los resultados muchas veces van a ser erráticos porque dependerán de que coincidan con el momento correcto o no. Y depende de la situación del clima también. Y de la magnitud del estrés también. Así es, porque cuando nosotros aplicamos antes del estrés, pequeño estrés, buenísimo. Cuando nosotros tenemos un estrés máximo, la planta se para. Entonces, mismo que nosotros ponemos al bioestimulante, nosotros no tenemos mucho resultado también. Claramente. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, pero... Un aplauso de nuevo para Luis. Un segundito más, los voy a detener y te voy a pedir, ya que sos tan amable, Gabriel, de moderar este panel, también, en nombre del Congreso Internacional de Maíz, hacerle entrega a Luis Gustavo Flos, entrega de esta mención a ser miembro a partir de ahora de la Legión Extranjera del Congreso Internacional de Maíz. Gracias. Así que muchísimas gracias.